Hola, hola amigo de Calpa, hola. Bueno, los videos ahora lo están viendo muchas más personas del equipo, así que eso es buenísimo. Para el que no me conoce, me presento, soy Rafael Quesñay y lo que quiero compartirte es ahora algo de alguna otra herramienta para desarrollar tu negocio de las redes de mercadeo. Una de las cosas que nosotros hacemos bastante o tratamos de enseñarle a la gente en el equipo es que tu negocio, este es un negocio de personas, ¿ok? Entonces necesitas personas que le den dinamismo. Obviamente primero que nada ser tú esa persona. Y segundo, conseguir personas que le den dinamismo a tu negocio, ¿ok? Y para esto vamos a imaginar, esta vez, vamos a imaginar que hay una escala, que existe una escala. Ojo, esto no es discriminación ni nada por el estilo, ¿ok? Simple y llanamente vamos a imaginar que hay una escala donde que va del 1 al 10, donde 1 es una persona, digamos que con muy escasos recursos materiales, con escasos recursos académicos, con escasos recursos sociales, cuyos círculos sociales un poco limitado, acércate, está muy lejos, un poco limitado, digamos que el trabajo es, digamos, muy simple, muy básico. Y ahora imagínate que 10 es es una persona con mucho dinero, una persona con mucho nivel académico, con un círculo social muy alto, que vive en una casa muy exclusiva, que se viste bien, cuyo nivel de consumo es muy alto. Imagínate, solamente para efectos de este ejemplo, imagínate esta metáfora y que todos nosotros nos podemos ubicar en algún punto de esa escala. ¿Okay? Lo primero que tienes que hacer es imaginar o pensar en qué punto de esa escala estás tú. ¿Okay? Vamos a tomar el ejemplo. Imaginemos que yo soy una persona dentro de esa escala, un nivel 5, un poco de universidad, clase media, ando en un auto estándar. Okay, imagínate que soy un nivel 5, cualquier cosa, o sea, no hay una clasificación científica ni datos estadísticos al respecto, es solamente ubícate mentalmente para que entiendas el concepto que te quiero trasladar. Okay. Si yo soy un nivel 5, imagínate que yo soy el jefe de un departamento donde tengo algunos profesionales a mi cargo y también algunos obreros, ¿no? Algunos trabajadores más técnicos también dentro de mi equipo de trabajo. Y si fuera que no estoy hablando de la parte laboral, yo soy una persona que tiene un Yaris, un Toyota Tercel de hace 15 años, me manejo mi propia movilidad, tengo mi sueldo, pago mis cosas, vivo más o menos, ¿ok? Pero por allá hay otras personas, otros amigos que andan en un BMW del año o un Porsche y que viaja mucho, algo así. Esta es la idea, ¿ok? Entonces, siendo yo un nivel 5, ¿qué es lo más sencillo que yo hago? ¿A quién tú crees que yo qué será más cómodo para mí? Llamar al dueño de la compañía para donde yo trabajo y decirle te tengo una oportunidad de negocio, o llamar a mis amigos que de alguna manera son nivel 4, digamos a las personas que trabajan dentro de mi equipo o a los obreros que trabajan en la planta. ¿Qué será más fácil para mí? Te aseguro que tanto para mí como para ti va a ser más fácil llamar a personas que en esta hipotética escala estén en un nivel más bajo. Porque cuando pensamos en las otras personas, viene a nuestra mente bloqueos tales como, pucha, este tiene mucha plata, ¿cómo le voy a ofrecer un negocio millonario si yo ando a pie y él anda en tremendo carro? ¿Cómo le voy a ofrecer un negocio millonario a esta persona si él ha estudiado en tantos lugares y yo no he estudiado nada? ¿Me entiendes? Empiezan a venir a tu mente este tipo de bloqueos que hace que tengas miedo de llamar a personas de una escala mayor a la tuya. Y esto justamente es lo que Randy Gage llama the chicken list, ¿no? Porque allá los gringos, si tú a una persona le dices chicken, es pollo, gallina, ¿no? Entonces,
Si tú a un hombre le dices chicken, incluso entre las chicas también es fuerte. O sea, tú a una persona le dices gallina, no te lo va a permitir, o sea, se te viene a golpes. ¿Okay? Porque decir gallino, decir maricón, cobarde, allá es fuerte. Entonces, ¿qué dice Randy Gates? Randy Gates dice, ¿sabes qué? Ni bien empieces tu negocio, llama a tu chicken list, es decir, a todas esas personas que te dan miedo, por cualquiera de las consideraciones que ya hemos tomado en cuenta, ya hemos revisado. Ahora, ¿por qué llamar primero a ellos? Por dos motivos. Uno, si tú tienes miedo de llamarlos, una vez que los llamaste, los invitaste, les presentaste y te dijeron que sí o que no, listo, con eso se fue el miedo. ¿Correcto? Ya no hay más miedo, ya no hay más personas que te den miedo de llamar. Segundo, si tú logras pasarle la visión y hacer que estas personas se compren el proyecto y quieran ser parte del proyecto, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Personas 7, 8 van a llamar a otras personas 7, 8 o probable 9 o probable 10. Entonces tu equipo va a ser un equipo que tiene potencia, con gente que tiene mucha potencia, con gente que hace correr el negocio, que lo hace crecer, y por lo tanto tu equipo, tus ingresos van a crecer. Entonces, ¿qué pasa si tú eres un 5 y tú no te atreves a retarte así y solamente llamas a un 4 o invitas a personas, digamos, número 4? ¿Qué va a pasar? Los números 4 tienen los mismos o más bloqueos mentales que tú. Entonces ellos tampoco van a llamar, en teoría, ellos tampoco van a llamar a un 7, a un 8, a un 9. Ellos van a llamar ¿a quiénes? A un 3. Y los 3, por concepto, tienen los mismos o más bloqueos mentales que tú. ¿Van a llamar a qué? ¿A 6, 7, 8 o a 2? Sí, lo más probable es que llamen a 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con tu equipo, con tu gente, con tu trabajo, con tu red? Sí, se va a ir llenando de personas que cada vez tengan, que le pueden dar menos dinamismo, que tienen menos potencia, que se les hace más difícil. ¿No has tenido personas que arrancan y están dándole y les cuesta mucho? Eso es lo que pasa cuando vamos llamando siempre a un número menos de lo que somos nosotros. Ahora, esto, como te dije al principio, no es discriminación. Todos conocemos gente que ha venido de la nada, de 1, de 0, de -2, y se han hecho leyendas en redes de mercado. ¿Okay? Entonces, esta es una oportunidad. Las redes de mercado son una oportunidad para todos. Para todos, cualquiera puede hacerlo. No necesitas tener nada cuando llegas, necesitas desarrollar cosas. Simplemente acá, como siempre yo digo, el más sencillo la rompe, después de 1 año, 2 años se vuelve alguien que le cambió la vida a su familia, que mejoró sus ingresos, que se volvió otra persona. Y el más pintado, el supergerente, el superempresario, acá se derrite. No hay regla. ¿Ok? Pero lo que queremos hacer es aumentar las probabilidades de éxito de tu negocio. Y las probabilidades de éxito de tu negocio van a aumentar cuando tú decidas rebasar ese bloqueo mental, controles tu miedo y empieces a invitar personas mejores que tú, ya sea en inteligencia, en dinero, en relaciones sociales, en auto, en posición, en la empresa, lo que quiera que sea. ¿Ok? Es el concepto. Vamos, y cuando salimos a la calle a prospectar, vamos a prospectar para arriba, vamos a buscar personas así, mejores que nosotros. ¿Correcto? No solamente ella, vuelvo y repito, esta es una oportunidad para todo el mundo. ¿Ok? Pero quieres tu negocio con dinamismo, quieres ingresos rápidos, quieres ingresos altos. Así que atrévete a prospectar y a presentarle el negocio a personas, tu oportunidad a personas mejores que tú en cualquiera de los aspectos que ya mencioné. Ok, listo, espero que este concepto te sirva, espero de verdad que te vuelvas una persona capaz de retarse y de llamar a esas personas que le hacen temblar las piernas y presentarles, pararte con postura frente a ellos, darte cuenta de la oportunidad que tienes. Para eso tienes que ser un profesional de esto y presentarles sin miedo. Una vez que les hayas presentado a todos ellos, vas a ver que se acabó el miedo y probablemente tu negocio va a tener mucha potencia. ¿Sí? Muchísimas gracias por haberme escuchado. Rafael Queñay se despide y te agradece por haberte escuchado. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente.